Queridos hermanos, les doy la bienvenida nuevamente. Vamos a empezar hoy la clase número 33 para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues vamos a empezar un tema nuevo el día de hoy. Vamos a hablar de las parábolas del Evangelio. No tenemos el tiempo que quisiéramos para poder leerlas todas, son 45, ustedes dirán. Algún día, si Dios nos presta vida y se puede, pues daremos un curso especial de parábolas. Pero por lo pronto que entendamos por qué Jesús hablaba en parábolas, qué es una parábola. Y vamos a ver en unas clases cuántas parábolas hay en los evangelios, cómo pueden clasificarse y vamos a comentar algunas de ellas. Para los que tienen el libro de Jesús de Nazaret, esto está en la página 149, lo pueden ir siguiendo ahí y si no, aquí con nosotros. Entonces, el primer tema que queremos ver es que Jesús era un rabí de Galilea. Quiero leerles dos textos para que veamos cómo en su época Jesús fue reconocido como un rabí. O sea, un rabí es un maestro, ustedes y yo ya sabíamos eso. Pero lo chistoso es, ¿por qué a Jesús se le reconoce como rabí si él no estudió en ninguna de las escuelas rabínicas de Jerusalén? Por ejemplo, San Pablo sí estudió en Jerusalén con un rabí, pero Jesús no. Pero la gente decía, pero enseña. Y enseña con una autoridad impresionante y por eso se preguntaban de dónde le viene si él no estudió con los grandes rabinos de Jerusalén. Sin embargo, trae una doctrina nueva que no contradice en nada lo que Dios nos ha enseñado y como leíamos en alguna ocasión, expuesta con autoridad y acompañada con signos de poder. El primer texto que quisiera leer está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 38. Juan 1:38. Voy a leer desde el versículo 35 para entrar en contexto. Al día siguiente Juan, está hablando de Juan Bautista, se encontraba de nuevo ahí con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dijo, «He ahí el Cordero de Dios». Al oírle hablar así, los dos discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, y el mismo evangelista nos dice, que quiere decir maestro, y le preguntan, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Quién eres tú? Eres un rabí, eres un maestro. Y luego, otro texto que me gusta está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 5, que es exactamente en el momento de la transfiguración, cuando Pedro ve estas figuras de Moisés y Elías y a Jesús transfigurado, un momento tan agradable para ellos, y le dice, tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús, Rabí, está bien que nos quedemos aquí, maestro. Con Jesús maestro se está a gusto. Entonces veamos cómo Jesús fue considerado como un rabí de su época. En la introducción que tenemos en el libro, el padre lo describe muy bonito. Les voy a leer un trozo. Jesús el rabí de Nazaret fue un maestro integrado en todo y por todo a las tradiciones religiosas de su judaísmo nativo. Eso era una consecuencia natural del misterio de la encarnación. Sin embargo, los evangelios notan que Jesús era muy diferente de los escribas y de los rabinos de su tiempo, ya lo hemos comentado. Él enseñaba con autoridad propia y en su doctrina brillaba una sabiduría superior.
Como hijo de su pueblo, en su enseñanza, Jesús utilizó dos géneros oratorios. Uno, la predicación en discurso directo. Por ejemplo, amaos los unos a los otros. Eso es una predicación en lenguaje directo, no hay nada que explicar. Y otra es la predicación por medio de parábolas, según los métodos rabínicos de su época. Entonces, lo que vamos a ir viendo es en qué consiste una parábola, cuál es la fuerza que tiene una parábola, porque es increíble que nosotros la leamos hoy y sigamos pensando, bueno, yo cómo me habla a mí el Señor a través de esta parábola. No podemos decir una parábola es sencillamente un ejemplo. Hay una riqueza muy grande detrás de la parábola y ese era el método que se utilizaba muchas veces para enseñar. Bueno, entonces vamos a leer qué es una parábola. Es el segundo punto de nuestra clase de hoy. ¿Cómo podríamos definir qué es una parábola? Voy a leer una definición que va a estar apareciendo en sus pantallas, pero es una definición muy rica, un poquito larga, y por eso quiero leerla despacio, para que entendamos en qué consiste una parábola. Dice, una parábola es una narración que por su fantasía, por sus intuiciones, por su realismo, afecta a la persona en su totalidad y en su entendimiento y en su afectividad. ¿Por qué decimos que es una fantasía? Voy a decir algo. El hijo pródigo no existe. El hijo pródigo es un personaje creado por Jesús para la parábola del hijo pródigo, pero el hijo pródigo no existe. Sin embargo, no porque sea un personaje, entre comillas, fantasioso, producto de la imaginación de Jesús, deja de ser real la enseñanza que nos quiere dar Jesús a través de ese personaje. Si yo pienso en la parábola del hijo pródigo, inmediatamente me sitúo en alguno de los personajes, o sea, afecta a mi persona, como dice la definición, en su totalidad. En mi entendimiento, yo me pongo a pensar, ¿quién seré yo? ¿Cuántas veces soy el hijo menor? ¿Cuántas soy el hijo mayor? Ojalá fuera yo como el padre. Y después en mi afectividad. Siento pena, siento tristeza porque a veces me comporto como el hijo menor, a veces como el hijo mayor, etc. Entonces vean cómo las parábolas son algo que comunica una experiencia. Cuando Jesús dice una parábola, está comunicando una experiencia personal. Él es Dios. Él tiene la experiencia de cómo es Dios con sus hijos, por ejemplo. Entonces, él está comunicando una experiencia personal cuando dice la parábola del hijo pródigo. Las parábolas siempre nos invitan a la reflexión. Los que tengan oportunidad de evangelizar o de ser catequistas, llevando la buena noticia de Jesús a muchos hermanos, se habrán dado cuenta de, si me piden una clase sobre la oración puede que no sea tan fácil, pero si me piden que yo profundice en una parábola, cantidad de material, porque son susceptibles de reflexión y esto es tan bonito en el estudio de la Sagrada Escritura, lo hemos dicho en muchas ocasiones, como Dios, que nos dio el entendimiento, que nos hizo seres humanos racionales, quiere que a través de la reflexión vayamos descubriendo la verdad en aquello que Él nos está comunicando, que seamos seres reflexivos, cosa que en nuestro mundo pues hoy ya no hay mucho de eso. Y luego la parábola, a partir de esa reflexión, te invita como a tomar una opción. Por ejemplo, pensemos en la parábola del trigo y la cizaña. Luego tú te tienes que poner a pensar, ¿seré yo trigo o seré cizaña? Y voy a tomar una opción. Ay, no, el destino de la cizaña está horrible, yo mejor quiero ser trigo. Y entonces empiezo a reflexionar, Señor, ¿cómo podría yo ser trigo en tu viña? No permitas que yo sea cizaña, no quiero que venga nadie a llevarme lejos de ti, etcétera. Tomar una opción personal. Entonces, como ven, las parábolas no son un cuentito que dijo Jesús en un momento, sino que son susceptibles de una gran actualización a lo largo del tiempo, a lo largo de las culturas. En cualquier cultura el hijo pródigo es una parábola aplicable a cualquier gente. Entonces, esto fue lo primero, ¿no? Jesús, un rabí de Galilea, y luego, ¿qué es una parábola?
En hebreo, la parábola se dice mashal y por lo tanto Jesús sería un moshel, es decir, un hombre que habla en parábolas, ¿no? Es un mashal, háganse de cuenta que es como un proverbio, como un refrán, que quiere decir de manera simbólica un pensamiento abstracto. Por ejemplo, yo quiero enseñarle a alguien la necesidad del esfuerzo. Y si le digo, esfuérzate mucho, a lo mejor no le queda tan claro como si yo le pongo un ejemplo simbólico de una realidad. Y le digo, un refrán que hay en México, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Para nosotros es muy gráfico. Un camarón que se duerme y que se lo lleva la corriente, quiere decir, si tú no te esfuerzas por estar nadando para mantenerte a flote, te va a llevar la corriente. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Di una enseñanza de manera simbólica sobre un pensamiento abstracto. Eso lo hacemos mucho cuando educamos a los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces Jesús fue realmente un moshel. Vamos a ver en nuestra página 150, donde dice parábola, narración e interpretación. El tercer párrafo dice así. Voy a leer el primero y el tercero. La parábola, llamada en hebreo mashal, es una de las formas más clásicas para presentar de manera imaginaria o simbólica un pensamiento abstracto. Por lo general, la parábola consta de dos partes. Primero, la narración de carácter ficticio y segundo, la interpretación de la parábola en función de la vida. Creo, si no me equivoco, que Jesús nada más explicó 2 o 3 parábolas y como que a nosotros nos hubiera gustado que hubiera dado la explicación de todas. Pero a veces lo deja así como al aire para ser susceptible de aplicación de diferentes maneras. Y en el tercer párrafo dice, las parábolas del Evangelio son como el libro en imágenes del Nuevo Testamento. Y dentro de la literatura hebrea constituyen con su dialéctica paradójica un punto culminante. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estar estudiando de esta manera las parábolas. Ahora, un tercer punto. Vamos a preguntarle a Jesús lo que un día le preguntaron los apóstoles y le dice, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Como diciendo, ¿por qué utilizas con la gente ese método de enseñanza tan clásico de los rabinos? ¿Por qué le hablas a la gente en parábolas, no? ¿Por qué no nos das la explicación de todas las parábolas, no? Y esta pregunta de por qué les hablas en parábolas ha sido como objeto de reflexión de los estudiosos a lo largo de muchos años. Y entre todas las opiniones que tienen sobre esta finalidad de la predicación de Jesús en parábolas, de todas las opiniones que hay, podríamos decir que hay dos tesis que se han desarrollado. La primera se llama la tesis del castigo y la segunda la llamaríamos la tesis de la misericordia. Quiero que las entendamos bien. Primero, ¿qué sería la tesis del castigo? La tesis del castigo nos dice, Jesús vino, recordemos primero cuándo se escriben los evangelios. Una vez que Jesús ha muerto y resucitado y ya tenemos unos 30, 40, 50 años de experiencia de iglesia. Jesús vino, predicó, la mayoría de la gente no lo quiso escuchar. Esa predicación fue rechazada por las autoridades religiosas de su pueblo. Entonces la tesis del castigo dice, Jesús vino, habló en un lenguaje directo, pero ese lenguaje, como nosotros leíamos en la clase que tuvimos sobre el discurso del pan de vida, es un lenguaje duro de soportar. Y mucha gente rechazó su mensaje. ¿Se acuerdan que decía el texto de San Juan? Y muchos de sus discípulos empezaron a abandonarlo. Entonces, la tesis del castigo dice, una vez que Jesús habló en un lenguaje directo y fue rechazado, no fue aceptado, entonces cambió y utilizó el método en parábolas, pero no vamos a decir para castigarlos o para que no entendieran. Partimos del hecho de que Jesús quería ser comprendido, sino que ahora les habla en parábolas para ver
si así le quieren entender mejor. Esa es la tesis del castigo. Otra es la tesis de la misericordia. Vamos a leer la tesis de la misericordia. La tenemos en la página 151 y dice así. Opinan que Jesús, al hablar en parábolas, quiso fundamentalmente servirse de este método para que un pueblo poco preparado pudiera comprender mejor la doctrina trascendente que él les proponía. Igual que cuando hablamos del tema del reino de los cielos, estamos hablando de temas abstractos, de realidades, porque existen, pero que son trascendentes, es decir, que pertenecen al mundo sobrenatural. Entonces, ¿cómo hacer accesible a personas sencillas o a personas con poca preparación en tiempos de Jesús todas esas verdades? Y Jesús acudía para eso a las parábolas. Algo que yo admiro mucho del padre Carrillo es que él nunca dice yo tengo la verdad. Siempre nos decía, yo no tengo la verdad completa y segundo, yo no soy el dueño del evangelio. Y eso lo demuestra mucho la verdad cuando hace sus libros, porque dice, unos opinan esto, otros opinan esto otro, ¿qué pensar? ¿Cuál es nuestra postura? Y entonces, de acuerdo a las diferentes hipótesis que hay, él nos presenta una postura. Y nos dice esto, página 151. Ante todo, parece obvio que Jesús quería ser comprendido y con sus parábolas quiso atraer la atención de sus oyentes, que eran un público constituido en general por gente sencilla, pobre y humilde. Y en esta línea, muchas de sus parábolas resplandecen por su claridad, por su sencillez y por su profundidad. Yo recuerdo que una vez que fui de misiones, que me invitaron a predicar, la única vez que fui, y me dijeron que yo iba a hablar del hijo pródigo, y bueno, estaba yo feliz. Y fui con el padre Carrillo, dizque a presumirle, y le dije, padre, ¿cómo ve que voy de misiones y que voy a hablar del hijo pródigo? ¿Y saben qué me dijo? Te va a ir muy mal. Y yo casi me muero, yo estaba toda emocionada. Y me dijo, porque tú estás muy acostumbrada a hablarle al intelecto. Y esta gente sencilla necesita que tú le hables más al corazón. Y eso todavía lo tienes que aprender. Y vean las parábolas de Jesús. Son sencillas y hablan al corazón. La sencillez de un padre con 2 hijos, un hijo ingrato que se va y cuida puercos, otro hijo ingrato que está con el padre y no acepta la felicidad de estar en casa de su padre. No puede haber escenas más sencillas que las de las parábolas de Jesús para hablarnos de realidades trascendentes que es muy difícil cuando tenemos auditorios muy sencillos o poco preparados. Segundo punto. Las parábolas donde aparece propiamente el problema son las parábolas del reino de los cielos. Pues bien, para dar una respuesta correcta hay que tener en cuenta varios elementos. Primero, Jesús proclamaba que el reino de los cielos era un reino espiritual, oculto y misterioso, y que con su persona se hacía presente en el mundo. Ante esta predicación, se produjo un endurecimiento voluntario y culpable, sobre todo de parte de los grandes. Jesús no podía continuar hablando tan claramente. Sin embargo, tampoco debía callar. Su misión no podía fracasar sino seguir adelante. Es entonces cuando acude a un método insinuante brotado de su misericordia, las parábolas. A esos espíritus obscurecidos, a quienes la plena luz sobre el carácter humilde y oculto del verdadero mesianismo cegaría más, Jesús, misericordia de Dios, quiere proporcionarles una luz tamizada por símbolos. Una media luz que todavía es una gracia y un llamamiento para abrir los ojos y admitir el reino de los cielos según la voluntad del Padre. Es la tesis de la misericordia, pero tomando en cuenta que ante una predicación directa hubo un rechazo de la predicación de Jesús. Vamos a ver ahora
un inventario de las parábolas, ¿no? Las parábolas, primero, no tienen un orden sistemático, no están tomadas de palabras de la Escritura. Algunas tienen algún trasfondo bíblico, pero no están tomadas de palabras de la Escritura. Vamos a encontrar, como fue en el caso de los milagros, que no son las mismas en todos los evangelios. Por ejemplo, si ustedes quieren encontrar al hijo pródigo, nada más lo van a encontrar en el evangelio de San Lucas. Para San Mateo son importantísimas las parábolas, encontramos muchas parábolas también en Marcos, y sin embargo en el Evangelio de San Juan, más que parábolas, encontraremos por ahí la parábola de el pastor y las ovejas y el ladrón que quiere entrar a robarse las ovejas, pero realmente San Juan, más que parábolas, utiliza alegorías, utiliza metáforas para enseñarnos. Entonces realmente el tesoro de las parábolas está en los evangelios sinópticos, que les recuerdo que son Mateo, Marcos y Lucas. Y todas las parábolas, que son 45 en total, las podemos clasificar de dos maneras. Las podemos clasificar por tema, por el tema que tratan, vamos a ver esa clasificación ahora, y también según su colocación en los evangelios. Entonces, primero, sobre el tema que tratan, son 4 tipos de parábolas. 1, parábolas escatológicas, ahora las voy a explicar. Parábolas que tratan sobre las relaciones de Dios con los hombres. Parábolas que tratan sobre cómo el hombre debe de comportarse con Dios. Y la última, cómo el hombre debe comportarse con sus hermanos. Las parábolas escatológicas, escatología es el tratado de las cosas últimas. Son parábolas que nos invitan a no fijarnos en el principio, sino en el final de la parábola. Voy a poner un ejemplo. El juicio final, ¿no? Dice Jesús, ustedes fueron buenos, dieron de comer al hambriento, el resultado es, pase al reino de los cielos. Ustedes no le dieron de comer al hambriento, pasen al lugar que estaba destinado para el diablo y para sus secuaces. O, por ejemplo, el trigo y la cizaña, es muy evidente. Nosotros tendemos a leer la parábola y nos fijamos, ¿qué seré yo? ¿Trigo o cizaña? No, yo siempre soy trigo y los demás son la cizaña y que se apure el Señor a venir a arrancarla, ¿no? Un señor Báez decía, si el Señor viniera a arrancar de la tierra lo malo, quién sabe por quién empezaría, probablemente por mí misma. Pero bueno, pero la parábola está enfocada al final. Jesús está interesado en esto. Dejen crecerlos a la cizaña junto con el trigo. A mí lo que me interesa es el momento de la cosecha. Voy a tener paciencia hasta el final, hasta el momento de la cosecha. Esa es la mirada de Jesús. Entonces, estas parábolas se llaman escatológicas. Tenemos un segundo grupo que se llama parábolas de la conducta de Dios con el hombre. Son las más bonitas. Hemos estado hablando de el hijo pródigo y podemos hablar también, por ejemplo, de la oveja perdida, ¿no? O el padre que perdona a uno de los hijos porque finalmente hizo lo que él quiso, ¿no? Parábolas que nos hablan de la conducta de Dios con los hombres. Un tercer grupo son las parábolas de la conducta del hombre para con Dios. ¿Cuál debe de ser la actitud que debe de tener el hombre con Dios? Podríamos, por ejemplo, ver la parábola de los talentos o la parábola de las minas, es lo mismo. Que Dios dice, a ver, yo te di a ti ciertas capacidades para que trabajes en el mundo. ¿Qué has hecho de ellas? No se vale enterrarlas. Mi actitud para con Dios es, si Dios me ha dado un don, yo no puedo ocultarlo, yo no puedo enterrarlo para que no produzca fruto. El Señor nos da capacidades. ¿Cuál es la conducta que yo tengo que tener? Hacer fructificar esas capacidades. Otra, por ejemplo, sería el fariseo y el publicano. ¿Cuál es la conducta de piedad, de religiosidad que yo tengo que tener en mi oración? La que tenían los fariseos, que se paraban hasta adelante, se sentían muy cumplidores de la ley y le decían, Señor, gracias, a lo mejor muy lindos, ¿no? Porque le decían, Señor, gracias porque me has llamado, porque me has elegido, porque soy fariseo,
porque estoy cerca de ti, porque conozco la ley, porque la cumplo, y como que todo el tiempo estás centrada en Él, en Él, en Él. Y en cambio está detrás un publicano que reconoce ante Dios lo que Él es. Y lo primero que somos delante de Dios somos pecadores. Y cambiemos esta imagen, porque el mundo dice, no, esta persona es un pecador, vamos a ponerle un tache, ya no la queremos ver. Jesús no es así. Jesús dice, un pecador es el objeto de mi amor. Para eso vine. Entonces, si yo quiero recibir el amor de Jesús, lo primero que tengo que hacer es reconocer que yo también soy un humilde pecador, que me postro delante de mi Señor, de mi Padre y de mi Creador. Le digo, Señor, esta es mi verdad, aquí estoy ante ti, que eres la bondad, que eres la belleza, que eres la unidad, que eres la verdad, que eres la justicia, que eres la misericordia. Yo soy solamente un sencillo pecador. Vengo a recibir tu misericordia. ¿Y qué dice Jesús al final de esa parábola? ¿Quién de los dos salió justificado? ¿Quién de los dos fue considerado justo delante de Dios? El pobrecito publicano. Y finalmente, el último grupo es las parábolas que nos hablan de los deberes que tenemos con nuestro prójimo. Por ejemplo, el buen samaritano. El buen samaritano que se tomó el tiempo para detenerse a ver la miseria de su semejante, que lo tomó consigo, se baja de su cabalgadura y pone al pobre asaltado en su cabalgadura, lo lleva a la posada donde él mismo se iba a hospedar, no lo arrumba por ahí, no le da una caridad, una limosna y lo avienta, sino que se ocupa de su prójimo. Y otra bien bonita y bien fuerte sería la de el siervo malvado, que le debía mucho dinero a un amo. Y el amo se la perdona esa deuda tan grande que tiene cuando él le suplica. Y una vez que sale, después de haber recibido esa misericordia, va y le exige el pago a quien le debía muy poco a él. Y el Señor se entera y le dice, siervo malvado, no te perdoné a ti todo, ¿cómo es posible que tú no hayas hecho lo mismo? Lo que más nos cuesta es el perdón y el Señor lo sabe. Y por eso nos pone estas parábolas. Perdona, porque tú has sido perdonado de todo. Yo a veces que comulgo le digo, Señor, te agradezco todo lo que tú me perdonas. Perdóname porque yo no perdono como tú me has perdonado. Enséñame que si tú me has perdonado tanto, yo también tengo que perdonar a mis semejantes. Esta fue esa clasificación que queríamos ver de las parábolas por temas. Y la segunda manera de clasificarla, van a ver ahora en el gráfico, es por su colocación en los evangelios. Entonces tenemos una primera columna que nos enseña cómo Marcos y Mateo en sus evangelios las colocan en un discurso parabólico. Luego tenemos las que son de Marcos, de Mateo y de Lucas, luego las que son de Mateo y de Lucas, las que son propias de Mateo y las que son propias de San Lucas. En las próximas sesiones lo que vamos a hacer es tomar algunas de estas parábolas para ver ejemplos de cómo tienen dos partes, cómo me invitan a la reflexión, cómo involucran al que las dice con el oyente y cómo me invitan a tomar parte. Les agradezco mucho su atención y alabado sea Jesucristo.